estado hablando acerca de la importancia de convivir, la importancia de estar juntos y bueno, lo que queremos impulsar es el asunto de juntarnos en casas, y hemos estado hablando del valor que tiene eso como iglesia, de también toda la ventaja que podemos tener al convivir en estos grupos pequeños, por así llamarlo. Y bueno, decidimos ponerle vida en grupos porque es lo que buscamos, que en cada uno de esos grupos que se reúne durante la semana pueda haber vida, la vida que Cristo nos da, la vida que Cristo tiene para su iglesia. La semana pasada el hermano Villarreal compartía con nosotros ese capítulo de Juan 17, si se acuerdan, y de ahí salía este versículo, Juan 17, 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y bueno, este versículo para mí le dio sentido realmente a lo que es la iglesia. El ser perfectos en unidad es algo que nos va a llevar toda la vida a alcanzar, entender como iglesia, ser perfectos. Y bueno, cuando entendí que era solamente por este principio de ser perfectos en unidad que el mundo iba a creer que Cristo había venido, entonces eso cambió mi manera de ver la iglesia, cambió el sentido que tenía el reunirnos, el pertenecer a este grupo. Va más allá de solamente un club social, va más allá de solamente una religión, sino que esta es la esencia de la razón por la que el Señor nos dejó en la tierra. No se preocupen, no voy a volver a compartir ese mensaje, pero gracias a Dios por el hermano que lo compartió la semana pasada, y esa va a ser la base para lo que hoy quiero compartir con ustedes, porque quiero profundizar en el asunto de lo que significa la unidad y ser perfectos, y lo que quiero compartir hoy con ustedes son algunos principios. Esta vez vamos a ir a Efesios. Toda la carta de Efesios sería ideal para entender lo que significa ser perfectos en unidad, los principios que el apóstol Pablo pone ahí. Pero quiero hoy que me acompañen, vamos a ver unos versículos del 1 al 16 del capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4. Perdón. Capítulo 4 del 1 al 16. Pensar en Pablo escribiendo esta carta a la iglesia ahí en Éfeso, pues, y pensar cómo él los estaba animando a la unidad y a considerarse los unos a los otros, cobró un sentido diferente cuando cobra un sentido diferente cuando entendemos de dónde estaba escribiendo Pablo. ¿Dónde estaba escribiendo Pablo? Desde las Bahamas. ¿De dónde? De la cárcel, ¿verdad? Malvinas, no eran las Bahamas. Desde la cárcel estaba escribiendo. Imagínense, él no solamente estaba privado de su libertad, sino que él también estaba privado de congregarse. Estaba privado de disfrutar de esta unidad que él mismo estaba hablando, y esto cobra otro sentido. Tal vez para él ahora tenía un nuevo significado, ¿no? Extrañar el estar con los hermanos, el convivir con ellos, el compartir estas cosas. Y obviamente inspirado por el Espíritu Santo escribe esto, y en pocas palabras, casi puedo verlo entre líneas, decir: valoren lo que tienen, valoren lo que tienen. Él está preso no porque se robó algo, no porque estafó a alguien, sino por predicar la palabra, precisamente por compartir este mensaje. Y él ha sido privado de lo más importante, que era eso, la comunión. Teniendo esto en mente, vamos a ver qué es lo que él escribe. Dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Vivan. Por eso es vida en grupos. Vívanlo, experimentenlo, disfruten el llamamiento por el que han recibido. Dice: y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes,
unos con otros en amor. Cuando tú eres privado de tu libertad, cuando tú eres sacado del grupo y eres apartado y ya no puedes convivir con los demás, esto tiene más sentido y te das cuenta que a veces peleamos por cosas que no tienen nada de sentido. No damos nuestro brazo a torcer, no somos mansos, ni tolerantes, ni pacientes unos con otros. Y en este contexto de la iglesia, en este contexto del cuerpo de Cristo, es donde más deberíamos de ser reconocidos por estas características. Entonces desde aquí, hermanos, ya Él comienza, y eso es lo que desde aquí comenzamos ya a entender cuáles son los ingredientes para que se pueda dar esa unidad. Jesús no solamente oró por nosotros para que fuéramos unidos, pues que se caigan bien, que puedan convivir en un edificio por una hora juntos, que canten bien bonitos juntos, escuchen la palabra, se saluden, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Y luego se vayan a sus casas y sigan viviendo vidas totalmente separadas. Si ustedes se fijan, Él está diciendo que sean perfectos en unidad y eso cuesta, hermanos, eso cuesta. Que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes en amor. ¿Por qué humildes y mansos? Porque si no hay humildad y si no hay mansedumbre, si no hay humildad y no hay mansedumbre, no puede haber unidad. El ser tolerantes y pacientes es porque no todos vamos a pensar igual. No todos vamos a ver la vida de la misma manera, no todos vamos a tener los mismos hobbies o los mismos pasatiempos, pero eso no impide que podamos ser perfectos en unidad. Si nosotros nos toleramos, si nosotros somos pacientes los unos con los otros, no todos van a tener el mismo nivel espiritual o el mismo conocimiento, pero si somos pacientes, si somos tolerantes, vamos a poder llegar a esa meta que Cristo tenía para nosotros. Procuren mantener, dice el versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar en paz los unos con los otros. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Aquí está hablando, ¿cómo podemos entonces, si pensamos tan diferentes, si a veces la misma forma de ver el ministerio, el predicar a los demás o el hacer misiones o la manera de alabar a Dios simplemente, ni en eso nos podemos poner de acuerdo? Hay gente que se le hace que está muy oscuro la pared que pintamos acá, hay gente que le encantó cómo quedó, y todos vamos a tener puntos de vista diferentes. A mí me tocó estar aquí, vamos a empezar a ventilar. Otros pastores, otros tiempos, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con nosotros. Me tocó cuando el piso del templo era de cemento, es la decisión de si iba a ser alfombra o si iba a ser cerámica. Gracias. Ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Los que querían la cerámica. Y hermanos, era una decisión importante, sí. Pues el piso se ve más bonito ahora, pero eso fue una causa de conflicto. Fue una causa de conflicto porque unos querían alfombra. Y se hizo una discusión, ¿verdad? Por eso dije que a ventilar. Ya son hermanos que ya no están, no se preocupen, ya se fueron a otro templo donde sí hay alfombras, no se crean. Pero el punto es que a veces nos cuesta, y está bien, hermanos, eso está bien, que haya conflicto, que haya diferentes formas de pensar, eso no está mal, no es pecado que pensemos diferente, porque al final tenemos que darnos cuenta que en lo más importante, la esencia de lo que somos uno con el Señor, nos une un mismo espíritu. El Espíritu Santo que está en usted, si ha creído en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu que mora en usted es el mismo que mora en mí. Y el Espíritu nunca le va a decir a usted una cosa y me va a decir a mí otra. Al final tenemos que llegar a la unidad. Obviamente, ¿cómo? Siendo humildes y mansos, considerándonos, tolerándonos, porque el Espíritu nunca nos va a dividir, al contrario,
La oración de Jesús fue que sean perfectos en unidad, y el Espíritu va a mover nuestros corazones para que haya esa unidad. ¿Qué tiene que pensemos diferente? ¿Qué tiene que opinemos diferente? Eso no importa, pero al final tenemos que recordar que fuimos llamados con una sola esperanza, y hay también un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios que es el Padre de todos nosotros, y Él quiere que nosotros nos cuidemos, nos toleremos y seamos unidos. Aquí Pablo comienza a hablar de esa autoridad, porque va a llegar el momento en donde vamos a pensar diferente, vamos a tener este tipo de conflictos y de pensamientos. Estaba pensando, hermano, si usted era de los que había votado por la alfombra, bueno, gracias a Dios porque se dio, ¿verdad? Si sigue aquí, lo logró, y qué bueno, ¿verdad? Me quedé pensando en eso. Tal vez si hay alguien aquí, hace muchos años de eso, pero bueno, no importa. El punto es de que cuando pensamos en la autoridad que tiene Cristo, que hay una cabeza sobre nosotros, entonces sabemos que al final lo más importante es lo que Él piensa o lo que Él dice, cómo nos dirige. Y eso es algo que nos ayuda también cuando no nos podemos poner de acuerdo, cuando no decidimos en la casa de quién va a ser la reunión o cómo va a ser el rol y todo eso. Bueno, entonces podemos llevar desde las cosas más sencillas, como de qué va a ser el piso, hasta las cosas más grandes como, ok, ¿a dónde va la iglesia? ¿Vamos a abrir una obra en Tanzania? Ahí está, esas son cosas que tuvimos que llegar también, ¿no? a poner delante de Dios, y a decir, había muchas oportunidades para que Luis y Vanessa se quedaran aquí a servir, pero había que tomar la decisión si era hasta allá, y luego no va a alcanzar el presupuesto, es mucho dinero y está muy lejos, ¿cómo los vamos a cuidar? Muchas cosas, pero al final todos esos pensamientos, todas esas ideas, todas esas razones que teníamos, las llevamos y las sometimos a Cristo, porque Él es la cabeza. Dice los versículos siguientes: pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora Pablo empieza a cambiar y empieza bajo la misma línea, pero a decir y hablar de eso, de los dones que Él nos da. ¿Y por qué? Tiene que ver con lo que decía ahorita, con la autoridad que Él tiene. Dice, por eso, dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, lo que está diciendo es de que Cristo es la cabeza, porque dice que Él, el que repartió los dones, el que dice quién hace qué, el que dice cómo funcionan las cosas, dice, es el que descendió. Cuando yo leí eso dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, como que ni tiene mucho sentido con lo que estábamos leyendo antes, pero eso es lo que le dio la autoridad. Cuando leemos que Cristo fue crucificado, no resucitó al siguiente día. ¿A los cuántos días resucitó? Al tercer día. Y la pregunta es, ¿dónde estaba? Bueno, no hay mucha información de esto en la Biblia, pero lo que dice es que Cristo bajó. Y esas personas que dicen los cautivos, antes la gente que creía que iba a venir un libertador, cuando se moría iban a este lugar que se conoce como el seno de Abraham, que es como un paraíso. Pero ese no era su morada final, no era donde ellos iban a terminar, porque Cristo, a todas las personas que hemos creído en Él, nos va a llevar al cielo. Entonces dice que cuando Él murió, Él descendió a este lugar, al seno de Abraham, y tomó consigo a todas las personas que estaban ahí. Ahora, esto puede ser muy confuso. Lo más importante es que entendamos esto. Lo que dice es que Él descendió, Él murió, pero al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo detener. Él venció a la muerte. Por eso es que nos juntamos en su nombre. Por eso es que cantamos a su nombre.
Por eso es que insistimos en que sigamos reuniéndonos en su nombre y aprendamos más de Él, porque Él es digno. Y Él es el que tiene la autoridad, por eso es el que Él reparte y dice: ustedes van a ser predicadores, ustedes van a ser evangelistas, ustedes van a ser de la alabanza, ustedes van a hacer esto. Él es el que dice que se hace, porque Él es el jefe, porque nadie más resucitó, porque nadie más murió por ti, por mí, pero no solamente eso, nadie más venció a la muerte. Por eso es que Él puede repartir y decir. Pero eso, el asunto de quién hace qué, y podemos durar todo el tiempo hablando de lo que significa el asunto de que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Podríamos hablar de eso y tratar de investigar en cuál de esos quedas tú y todo eso, pero el asunto aquí, lo más importante que quiero resaltar, es que Él lo hizo con un propósito. Y el propósito lo vemos en los siguientes versículos. Dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. De eso se trata, otra vez, hermanos. De eso se trata. Jesucristo nos rescató. Jesucristo nos llamó, su iglesia nos estableció como iglesia con un propósito. El propósito, hermanos, va mucho más allá de simplemente juntarnos los domingos. El propósito va mucho más allá de simplemente cantar. El propósito va más allá de simplemente estar juntos. Qué bueno que podamos estar juntos, qué bueno que de aquí salgan tus mejores amigos, qué bueno que de aquí encuentres a tu esposo y a tu esposa. Gloria a Dios por eso, pero eso va mucho más allá de eso. Jesús, la idea de Jesús de cambiar este mundo, la idea de Jesús de cambiar el rumbo de este mundo, la dejó sobre nosotros. Por eso Él constituyó a algunos evangelistas, a otros maestros. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. No importa cuántos años tengas en el evangelio, no importa cuánto sepas de la Biblia, tú eres importante en este cuerpo. Y lo he dicho antes, sin ti este cuerpo no sería igual. Y cuando nosotros entendemos esto y vemos este principio, que todos los que estamos aquí tenemos una función, tenemos parte en el plan de Dios de seguir cambiando el mundo, de redimir, de salvar a los que se han perdido. La mejor idea que se nos ocurrió para que eso pudiera funcionar fue en estos grupos pequeños. Porque ahí es donde ustedes se pueden pastorear entre ustedes. Ahí es donde ustedes pueden aprender unos de los otros. Difícilmente en una predicación como esta, si tú tienes dudas de lo que estoy diciendo, vas a levantar la mano y vas a decir: oye, no le entendía eso. Oye, ¿puedes profundizar un poquito más en ese punto? No va a pasar. Espero que no pase, ¿verdad? Pero en un grupo pequeño puedes preguntar, puedes profundizar, puedes poner en práctica los dones de abrazar, de cuidar, de pastorear. Porque la meta que tenemos aquí, dice, es que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Todos los dones que Dios ha derramado en esta iglesia es con este propósito. Estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo, que lleguemos a ser un hombre perfecto. ¿Y cómo no va a ser así si Dios es perfecto? ¿Cómo Él no va a querer que seamos perfectos en unidad? ¿Cómo no va a querer que seamos seres perfectos? Fíjense la medida que pone: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No de Meni, no de otra persona, del pastor, del misionero, sino de Cristo. Hermanos, la medida se fue hasta el cielo. La medida y la plenitud de Cristo es algo infinito. Pero Él está diciendo que Cristo mismo nos dio los dones que necesitamos para que entre nosotros, buscando la unidad, buscando el poner en práctica nuestros dones, ayudemos a nuestro hermano a que llegue a la plenitud, a la altura de Cristo.
Increíble, ¿no? Con eso sería suficiente como para ponernos a llorar ahorita, irnos a nuestra casa y pensar el resto de la semana. ¿Qué significa eso? Cuando piensas entonces en lo que es la iglesia, cuando piensas en lo que queremos lograr con esos grupos pequeños, lo cambia todo. Qué bueno que comas carne asada, qué bueno que compres tamales y qué bueno que oren unos por otros, pero fin, el fin, el propósito de estar juntos es que nos edifiquemos entre nosotros para que podamos ser más como Él. Y esto es hermoso, hermanos. Es increíble. Por un lado me da miedo pensar en esa responsabilidad que tengo, porque yo soy responsable por ustedes, pero déjame lo pongo de otra manera, tú eres responsable por mí también. No, pero Gabriel o Meni o el hermano Villarreal, pues ellos ya saben mucho o ya dijeron los niños en el video hace rato, ya están viejitos, ellos ya, pues es que les voy a enseñar. Hermanos, todos podemos aprender de todos, porque Cristo, que es la cabeza, así le plació darle dones a todas las personas. Pero no nada más dice eso, dice para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, engañados de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas. ¿Cuántas mentiras hay allá afuera? El diablo quiere desviarnos de su palabra, el diablo quiere engañarnos, quiere robarnos la plenitud, quiere robarnos el gozo de la salvación. Y a veces, hermanos, somos como niños. Somos como niños. A un niño, ¿han visto esos videos donde hacen experimentos de qué fácil es robarse un niño? Llega un señor con un perrito y luego se lo enseña al niño y luego le dice, ay, tengo más en el carro, y ahí van los niños. Y los papás bien avergonzados porque dice, he hablado con él un montón de veces y le he dicho que no se vaya con un extraño. Sí, pero nunca mencionar al perrito. El perrito hace la diferencia, ¿verdad? Y así somos nosotros. Vez tras vez vemos la verdad de la Biblia y todo eso, pero el diablo, ¿qué crees? Va a venir con un perrito también, va a venir de una forma que te va a arrastrar. Y si tú eres como un niño, si tú no has crecido, si tú no estás firme en lo que has creído, te va a llevar. La pandemia llegó, tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia y cuando estuvieron abiertas, hay mucha gente que no volvió. Imagínense todo lo que escucharon durante un año, todo lo que vieron en su celular, todas las mentiras que escucharon, todas las filosofías que había, se perdieron, hermanos, porque eran como niños. ¿Cómo estás tú en tu fe? Qué contraste tan grande el llegar a ser un hombre perfecto, un ser perfecto, y el contraste que hace, dice, ya no seamos como niños fluctuantes. Dice, sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo, en Cristo que es la cabeza. Y otra vez vuelve a apuntar hacia Jesús. No seas como un niño, tienes que crecer. Tienes que crecer, tienes que ser como la cabeza que es Cristo. Sino que para que, dice, profesemos la verdad en amor. Y otra vez, hermanos, la razón de dividirnos, si lo quieren ver de esta manera, de dividir la iglesia, de separar la iglesia en grupos pequeños, es que en esos grupos podamos encontrar no solamente ese lugar donde nosotros podamos opinar, donde podamos preguntar, donde podamos profundizar en estos temas, sino también donde podamos poner en práctica los dones que Dios nos dio. Mucho más fácil. Ustedes pueden llegar aquí y decir, pues ya hay quien toque la guitarra, yo sé tocar la guitarra, pero ya hay quien toque la guitarra, ya hay quien grabe el culto, a mí me gusta mucho eso, pero ya hay quien lo haga. Y es muy fácil decir, bueno, pues ahí si algún día se desocupa, pues ese puesto, pues a ver si me dan chance. O a lo mejor a ti te gusta enseñar. Y dices, ya hay quien enseñe. Por eso son esas oportunidades, hermanos. Esas oportunidades en grupos
más pequeños donde tú puedes desarrollar tus dones, y te animo a hacerlo. Te animo a buscar ser parte de un grupo. Te animo a que tú mismo te prepares para ser el líder de un grupo. Es una bendición bien grande el poder recibir gente, el poder pastorear gente, el poder ver cómo la iglesia se edifica. Así es como si te lo pusieran en cámara lenta, ¿no? Es como si estuvieras ahí en el seno de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Dice el versículo 16, bueno, está diciendo desde el 15, sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para edificarse en amor. Y este es el resumen de todo lo que Pablo estaba diciendo, y con esto quiero terminar. Nuevamente compara a la iglesia con un cuerpo. Y me encanta esta ilustración porque es muy fácil entenderlo. Tú no le puedes decir a tu mano izquierda, aunque no tiene la misma fuerza que la derecha, en caso de que seas diestro, ¿verdad? No le puedes decir a tu mano izquierda que no la necesitas. Aunque hay partes de tu cuerpo que pudiéramos pensar, pues los hombres, ¿para qué necesitamos esto de aquí abajo? Si no nos vamos a poner aretes. Pues la verdad es de que si no estuviera ahí se verían nuestras orejas raras, ¿verdad? Casi que es hasta por estética. Y cuando piensas en cada uno de nosotros, cuando piensas en la función que tenemos, que funcionamos como con un cuerpo, entonces te das cuenta de lo importante que eres, pero también lo importante que son los demás miembros de la iglesia. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente, y ese es el principio. Como les digo, esto es un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Se ayudan mutuamente, ¿para qué? Para poder ser más como Cristo. Dice, según la actividad propia de cada miembro, según, otra vez lo está diciendo, según el don que Dios te dio a ti. Pero si no sabes cuál es tu don, si no sabes para qué Cristo te puso en este cuerpo, entonces no vas a funcionar. Ahí está el brazo, pero no se mueve porque no ha entendido que es un brazo. Ahí está el dedo chiquito, y no, porque es el chiquito, no sabe que es importante, y dice, no, pues a mí para qué me necesitan, el mero es el dedo gordo. Pues que lo haga todo él, ¿verdad? Pero cuando entendemos cuál es nuestra parte, nuestra participación, entonces el cuerpo va a funcionar diferente. Dice, cada miembro recibe su crecimiento para edificarse en amor. Hermanos, termino con el mismo versículo con el que comenzamos. Ser perfectos en unidad. Ser perfectos en unidad. Ahí están algunos principios que pueden ser de bendición para nuestra vida. Los animo nuevamente a pensar en qué significa que somos la iglesia, qué significa que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quiere decir eso para ti hoy? Y te animo a que busques un grupo al cual ser parte. Si eres cabeza de hogar, hermano, no prives a tu familia de eso. Y busca en estos grupos la forma en la que no solamente los hermanos pueden ser de bendición para ti, sino también como tú puedes ser de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, estamos aquí para dar testimonio de aquel que nos amó, de aquel que nos salvó. Y la manera que a él se le ocurrió que esto pudiera pasar, la manera que a él se le ocurrió que el mundo pueda creer y pueda tener salvación, es que tú y yo seamos perfectos en unidad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Hemos terminado, vamos a orar. Busquen, oren y pregunten al Señor cuál es
su grupo. Aquí la pregunta no es si me debo de meter a un grupo o no, la pregunta es cuál es mi grupo. Señor, gracias Padre, gracias buen Dios porque tú siempre has sido bien claro, Señor, en lo que quieres de nosotros, y cuando orabas por nosotros, cuando alzabas, Señor, tus palabras al cielo, orabas, Padre, que fuéramos perfectos en unidad. Señor, qué buen grupo, Señor, tenemos aquí, qué buenas oportunidades tenemos para edificarnos en amor. Gracias, Padre, por las personas que han invertido en mi vida. Gracias por los ejemplos, Señor, que has puesto aquí. Algunos de ellos ya no están, Señor, han partido contigo. Algunos de ellos siguen aquí, Señor, mostrando que son fieles, Señor, en la fe, en el amor que tú les has mandado. Gracias, Padre, por esas personas que me han tolerado, que han sido pacientes conmigo. Pero ahora, Señor, te pido que no solamente pensemos y agradezcamos por esas personas que han sido pacientes con nosotros, Señor, que nos han enseñado, sino que pensemos que nosotros, Padre, también podemos serlo. Padre, guíanos a ser parte de un grupo, Padre, donde nosotros podamos experimentar ese amor, pero también dar ese amor a otros, Señor. Y gracias nuevamente, Padre, porque aunque somos diferentes, aunque cada grupo es distinto, nos une una misma fe, Señor, un mismo espíritu, un mismo Dios, que es el Padre de todos los que estamos aquí, Señor. Gracias por eso. Bendecimos y alabamos tu nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.